hola a todas. Desde Time Out Madrid estrenamos Future Makers. Son unas charlas que vamos a tener en formato video podcast. Tengo a los ponentes por aquí, donde imaginamos cómo será el futuro muy cercano, en 2030, pero que no es tan cercano si pensamos en solo hace 3 años, cómo ha ido cambiando todo. Vamos a ver un poco qué nos espera en nuestras ciudades y en lo que más nos gusta. Vamos a empezar con uno de los temas míticos de Time Out, que es la gastronomía. Así que hemos querido preguntar cómo será la gastronomía de aquí a 2030, cómo será ese Foodie 3.0. Para ello tenemos con nosotros a Guillermo Rivera, que es el fundador de la taberna sostenible Agarimo. Tenemos a Eduardo, de Compasión, una carnicería 100% vegana. Tenemos a Cristian, de La Pájara, un servicio de delivery sostenible. Y tenemos a Iciar, directora de Madrid Food Innovation Hub. Bienvenidos a todos, a todas. Gracias. ¿Qué tal? Gracias. ¿Qué tal? Nada, quiero empezar un poco este podcast así sin irme mucho por las ramas, sabiendo una primera aproximación hacia esta idea general de lo foodie en 2030. ¿Cómo imagináis vosotros que será este segmento y cómo será el Foodie 3.0? Así que, si quieres empezar, Iciar. Vale, pues nada, muchas gracias. ¿Cómo será? Bueno, esta es la gran pregunta, ¿no? Pero yo creo que con muchas opciones. Yo creo que eso es lo fundamental, lo que nos estamos encontrando y como tú has dicho, los últimos años ha cambiado todo muchísimo. Hay un montón de tecnologías que están permitiendo comer de otra manera, comer más sano, comer más saludable, que comamos todos, que al final vamos a ser cada vez más y tenemos que asegurarnos ese acceso a la comida para todos, con lo cual yo creo que el futuro yo lo veo muy prometedor, sinceramente. Creo que como te decía, el dar opciones a todos, el que todos encontremos ahí fuera, tanto si vamos a un restaurante, si vamos a un supermercado, si nos vamos a tomar una tapa o voy a comprar algo para llevármelo a casa, tengamos todas esas opciones disponibles, que sean sanas, que sean saludables, que sean a precios accesibles y que nos den oportunidades a todos. Y creemos en este sentido y estamos viendo que hay muchas iniciativas, hay muchos pequeñas startups, ya no tan pequeñas, a lo mejor gente que ya tiene sus negocios en marcha, ahora nos contarán, etcétera, que están dando precisamente respuesta a todo esto que el consumidor está reclamando ahora y que reclamará ya en los siguientes años. Bueno, Eduardo, como fundador de una de esas pequeñas empresas que comenta Iciar, creo que puedes hablar un poco al respecto de esto. Sí, bueno, nosotros que hacemos carnes vegetales y creo que claramente es una necesidad que existe porque no es sostenible seguir con estos consumos de carne tradicional porque lo que hay detrás del impacto a nivel medioambiental y de deforestación, consumo de agua, etcétera, etcétera, se ha demostrado que no es sostenible. El hecho de que hagamos este debate ya implica que hay una tendencia de cambio y hay una necesidad. De entrada espero que en el 2030 ya no esté este debate que todavía está encima de la mesa de que hay que cambiar los hábitos de consumo porque con los actuales no es sostenible. Y ahí yo espero que la alimentación vaya hacia, estoy de acuerdo con Iciar, muchas más opciones. Los estudios hablan de que el consumo de carne va a ir descendiendo, que se va a multiplicar en el 2030. Leía este fin de semana de Bloomberg, creo que era que son unos analistas financieros y de comunicación que daban el dato de que se iba a multiplicar por 5 el consumo de carnes vegetales. Pero es cierto que teniendo una cuota de mercado tan pequeña, de un 1%, multiplicarlo por 5 pues te va a llevar a una cuota de mercado. O sea, multiplicarlo por 500 te va a llevar a una cuota de mercado de un 5%. Es decir, sigue siendo muy poco. Y yo la pregunta que haría sería ¿cuánto va a ir reduciendo la industria cárnica su producción y su consumo? Porque es verdaderamente donde está el problema, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir teniendo más opciones, crecerán mucho, pero sí el porcentaje seguirá siendo muy bajo, creo, porque está muy próximo al 2030. Guillermo, como fundador de una taberna sostenible, entiendo que tú tienes una perspectiva un poco más amplia de esto de la sostenibilidad en la alimentación, no solo al segmento de eliminar, digamos, la proteína animal, sino en muchos más aspectos. Si nos puedes contar un poco. Vale. Bueno, al final nosotros desde Agarimo, que es la taberna en la que empezamos hace un añito, pues el tema de la trazabilidad que tenemos de nuestra estrategia para plantearnos este tema del impacto es, por una parte, el desperdicio alimentario, sobre todo. Trabajamos el
el compostaje por una parte, o sea, todo lo que es desperdicio orgánico lo transformamos y lo cedemos a un huerto urbano de manera completamente gratuita, por supuesto. Y por otra parte hacemos ponemos en marcha nuestro ingenio un poco para trabajar y que no haya ningún tipo de merma en cocina. El tema de lo que estáis comentando ahora, por ejemplo, de productos de procedencia animal, también es verdad que trabajamos bastante para, sobre todo, poner foco en casquería, poner foco en productos que no están tan de valor, yo qué sé, hablamos mucho con carnicerías, por ejemplo, de mercados que tenemos cerca para que nos cedan huesos, para que nos cedan producto que se va a poner mal, para utilizarlo nosotros en fondos, en todo eso para realmente, por una parte, reducir completamente el desperdicio alimentario, que es nuestro foco, y por otra, poner en valor partes de los animales que realmente no se han puesto tanto. Por ejemplo, las manos de cerdo, la molleja, son productos que hace 20 años no se utilizaban mucho y que ahora incluso son productos la molleja es un producto casi de casquería, pero es casi un producto de lujo, porque cada vez lo valoramos más. Pues sobre todo ponemos foco en eso. Trabajar el productos que no están tan en valor, reducir las mermas y al final, hablando del 2030, yo me imagino sobre todo un consumidor más responsable, un consumidor que va a un restaurante y no pide un tomate en invierno que le chirría, ¿no? Que está mucho más consciente de las temporadas, que es mucho más consciente de que no puedes tomar carne todos los días, porque no es una dieta a nivel, yo hablo simplemente a nivel impacto, ya fuera de la salud, a nivel impacto, no es sostenible consumir carne a diario. Vale. Y Cristian, tú tienes otro segmento más dentro de esta sostenibilidad, que es no tanto la producción o el generar alimentos, sino el transportarlo. Como delivery sostenible, ¿cómo ves esto de cara a 2030? ¿Crees que se va a convertir en necesidad, que va a ser una cosa cada vez más extendida? Fíjate, escuchándoles a ellos, y sí, por supuesto yo puedo hablar de la logística, ¿no? Incluso no solo la logística de La Pájara, de nuestra cooperativa, que además es una cooperativa local, a pesar de que estamos insertos en una red de otras cooperativas que a nivel internacional, ¿no? Y a través de una plataforma tecnológica, que además también es esa otra cosa que nos ha permitido ponernos en marcha desde una pequeña iniciativa. Y además como respuesta a eso otro a donde yo quiero llegar, que es, escuchándolos al final, lo que se ve es que hay mucha energía, muchas ganas y necesidad de cambio, no solo porque surgen iniciativas de gente joven que quieren cambiar las cosas, sino también porque es necesario, por la cosa medioambiental, por la cosa de... saliéndome de lo que me has preguntado, solo plantear ese ámbito político o ese ámbito de discusión entre al final la gran industria, la pequeña industria o las pequeñas industrias y el comercio, porque ahí está el tira y afloja, ¿no? Y cómo la gran industria se defiende de cuando el ciudadano o cuando el pequeño productor o el pequeño profesional quiere decir que las cosas ya no se pueden seguir haciendo así, ¿no? Me gusta apuntar esto. Y luego, hablando de logística, pues al final la cuestión es la misma. La cuestión es cómo convencemos a la gran industria de que se tienen que dejar de transportar las cosas, y en concreto la alimentación, que no solo, digamos, la comida a domicilio que nosotros hacemos, sino también hacemos ciclomensajería y también movemos productos. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con panadería. Uh-huh. Y movemos pan desde los obradores, pequeños obradores, artesanales, de producción casera, de producción tradicional, y lo movemos a restauración. Y es restauración que ya está interesada en tener ese producto. No solo porque le da valor añadido, porque ese pan está muchísimo más rico, es mucho más apreciado por su cliente, sino también porque hay una vocación por parte de esos restauradores, ¿no? Lo que vengo a decir es, o cierro diciendo que de alguna forma nosotros estamos marcando nuevas y diferentes maneras. Nosotros trabajamos con bicicletas, trabajamos a nivel local, buscamos que el productor local pueda acercarse al comercio local. Lo que vengo a decir es que al final en la logística también hay que decirle a la industria, a la gran industria, al gran capital, hay que decirle: empezamos a estar un poquito más educados, empezamos a conocer más como ciudadanos y como profesionales cómo tienen que ser las cosas, y empezamos a necesitar que vosotros también nos acompañéis a los ciudadanos hacia un cambio
y bueno, por no vencerlo mucho todo hacia el transporte o la logística, bueno, pues decirles de alguna forma que las cosas tienen que cambiar. Dos claves, la educación, ¿no? El conocimiento y luego los avances científicos. Los avances que de repente la hostelería o los productores de alimentación pueden implementar a ofrecer nuevas alternativas. Y Ciar, en ese aspecto, vosotros trabajáis con un montón de pequeñas empresas que están desarrollando muchos aspectos de este 2030 y de este futuro. ¿Cuáles destacarías dentro de esos avances? ¿Qué 3 palabras se te pueden venir a la mente? Pues mira, como tú dices, efectivamente desde Madrid Food Innovation Hub trabajamos al año con cerca de 60 y tantas startups dentro de los programas de incubación y aceleración que tenemos allí. Y yo te diría, la palabra número 1 es sostenibilidad, hablando además de lo que estamos hablando. O sea, es algo que está totalmente en el ADN y está absolutamente impregnado de todos los proyectos con los que trabajamos, independientemente del estado de desarrollo que tengan. Es verdad que desde que se plantean, desde muy el inicio, bien sean porque haya un producto final, lo que están buscando es un producto final y la sostenibilidad les marca todo el proceso, bien porque sea también temas de logística, como estábamos hablando, tecnologías, etcétera. Yo creo que esto está ya muy, como te comento, en el ADN de todos y buscando transformar todo esto, porque yo creo que además entre todos lo demandamos. Yo creo que al final se está dando respuesta y se está también educando, como decíamos, y creando esa conciencia de cómo ser sostenibles, ¿vale? Para nosotros el ser sostenibles, como te decía, es dar esta variedad a todo el mundo, es poder dar todas estas opciones, ¿vale? Y que entre todos las vayamos creando y las vayamos haciendo. Como te digo, Madrid Food Innovation Hub, lo primero que me saldría, lo que te digo, es sostenibilidad, ¿vale? Lo segundo que te diría también es mucha conciencia sobre la nutrición, todo lo que son aquellos proyectos que están trabajando con productos terminados o con productos intermedios para luego ser transformados, etcétera, que tengan perfiles nutricionales muy altos, que tengan perfiles nutricionales más altos de lo que nos podemos encontrar ahora mismo. Y también creo que hay cada vez más un apoyo tecnológico muy significativo que está dando precisamente la posibilidad a que todo esto ocurra. También nos estamos encontrando con nuevas tecnologías o con gente que está aplicando a lo mejor procesos que han venido también de otras industrias y que la barrera también con la parte alimentaria se está borrando mucho. Por ejemplo, en el caso que estamos hablando y escuchando mucho fermentaciones de precisión, etcétera y tal, y son tecnologías que vienen de otras industrias, que han estado en la industria farmacéutica, por ejemplo, o incluso la cosmética desde hace muchísimos años y se están trayendo y se están aprovechando además. O sea, vamos a aprovecharnos de todas estas nuevas tecnologías que nos permiten crear todos estos productos más sanos, más sostenibles, con perfiles nutricionales más altos, tecnologías que nos permitan hacer deliveries también más conscientes dentro de los espacios donde estamos, con lo cual yo creo que esas serían para mí las 3 palabras: la sostenibilidad, la mejora en los perfiles nutricionales y los avances en la tecnología. Muchas de las cosas que comenta Iciar tienen que ver también como con el usuario final, o sea que el usuario final es cada vez más consciente de lo que está comiendo, cómo lo está comiendo y qué implicación tiene lo que come. ¿Creéis que de cara a 2030 este usuario va a ser plenamente consciente y por lo tanto se van a seguir como estas tendencias de las que hablamos van a estar establecidas gracias al usuario? ¿O creéis que es una cosa más de la industria hacia el usuario? Yo me río porque creo que el consumidor nunca va a ser plenamente consciente mientras exista el marketing, ¿no? Creo que cada vez hay más acceso a tener toda la información y el que quiera, porque tenga un pensamiento crítico, pues va a poder obtener todas las respuestas que esté buscando, ¿no? Pero el que se quede en la superficie o el que no le interese o se fíe de lo que hay en el mercado, pues la industria seguirá haciendo lo que más le interese para poder seguir vendiendo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahí estaba escuchando a un ministro de Consumo y hablaba precisamente de las tensiones internas en el gobierno del Estado para sacar adelante una ley que viene ahora con el tema. Yo creo que claro, no es un tema que yo controle mucho, porque al final te pones a escuchar estas cosas y aprendes, ¿no?
Lo que acabas de decir, ¿no? Interés por parte de los ciudadanos, incluso de los que a lo mejor no somos tan conocedores de estas cuestiones, ¿no? Pero lo difícil que está siendo a nivel político sacar adelante una ley para que los etiquetados de los productos sean correctos, que la industria no haga las trampas que puede o sabe hacer para que, bueno, etiqueto los productos que tengo buenos, pero los que no tengo tan buenos no los etiqueto tanto. Y ya puedo decir que yo etiqueto bien, pero en realidad etiqueto bien un rato y luego otro rato no tanto. La complicación de que a nivel político nos esté costando en el año 2023 sacar adelante una ley que simplemente diga a la industria, por favor, en los paquetitos, decirnos la verdad, ¿no? O no escondáis esa cosa tan fea que le ponéis a vuestros productos con palabras que no entendemos, ¿no? Y al mismo tiempo lo otro que dices, ¿no? Educación, pensamiento crítico, capacidad de análisis. Yo también me río porque también pienso que, y ya me voy a mi caso, por ejemplo, la pájara, lo que nos está costando a nosotros, llevamos ya una trayectoria y venimos con todo ese planteamiento de la búsqueda de la sostenibilidad, de la búsqueda de ofrecer alternativas, de al mismo tiempo ser eficientes. Hemos demostrado ya que somos con bicicletas en una ciudad como Madrid más rápido que nadie. Y podemos ser a lo mejor no tan eficientes, pues, por ejemplo, nosotros tenemos grandes problemas con el frío y con la conservación, ¿no? Y con la cadena de frío. Nosotros hay experiencias, ¿no? Para en bicicletas de carga meter un cajón refrigerado con control de aperturas y cierres y con control de la temperatura, ¿no? Pero son tremendamente complicados, ¿no? Y por supuesto reduce nuestra capacidad de transporte. Pero es importantísimo para que podamos transportar determinados productos y demos la alternativa a los grandes camiones, a las grandes furgonetas que convierten esta ciudad en insostenible, ¿no? Bueno, ¿me he perdido? Un poco. Volvemos al foco principal, ¿vale? O sea, voy a volver un pelín más al tema del consumo de carne, ¿vale? Para terminar con ese tema. Hay una figura de consumidor que a mí me resulta súper interesante, que es el flexitariano. Esta persona que consume carne de forma eventual, pero que puede retirársela de la dieta, comerla de vez en cuando y que no se mueve por una cuestión tanto de ética como pues un poco eso, de sostenibilidad o incluso de precios o de gustos. ¿Cómo pensáis que esa figura va a llegar a 2030? ¿Creéis que va a ser decisiva o creéis que todo va a ser más radical que eso? Bueno, radical no lo llamaría, como más de dar bandazo y o sea, buscar la alimentación vegetal. Yo creo que los flexitarianos ahora representan la tendencia. O sea, ahora mismo la industria se está guiando por quiénes son los que más crecen, ¿no? Cuál es el segmento del consumidor que más está creciendo y ahora mismo el flexitariano es el que más va creciendo. Entonces, la respuesta de la industria tiene que ser, oye, si esto está creciendo, pues tenemos que ir ofreciendo aquí soluciones, ¿no? Y es algo que va a ir en aumento, por lo que hemos hablado al principio, ¿no? Es que es de sentido común y un tema de evolución que cada vez va a haber más alternativas, ¿no? Entonces, a más alternativas, y si va a ser una pescadilla que se muerda la cola, va a haber más flexitarianos y por las razones que sean, ¿no? Que muchas veces son varias, no es una única razón, ¿no? Y es algo que va a ir en constante crecimiento, sin duda. ¿Cuáles son las razones de una persona flexitariana desde tu perspectiva? Tú eres una persona flexitariana y ¿cuáles son sus justificaciones para seguir esa alimentación? Hombre, yo creo que está el tema del medio ambiente. Al final, ya no solo a nivel de carne, pescado, o sea, en cualquier, incluso la leche, ¿no? O sea, es algo que a cualquiera le sensibiliza saber que, y si tienes hijos más, pues que lo que les vas a dejar es una tierra poco fértil, ¿no? Yo creo que eso es una de las principales razones de un flexitariano. Y luego está, supongo que también, temas de sensibilidad con el planeta, también a nivel de los seres que la habitan, ¿no? Uh-huh. Que si existe necesidad o no. Y si sabes de repente que hay opciones que te dicen, oye, no hay necesidad y tienes estas alternativas, te empiezas a hacer preguntas y empiezas a probar cosas y te empieza a despertar la curiosidad, ¿no? Entonces yo creo que es sobre todo este tema, y metería también la salud, ¿no? Y cada vez, bueno, pues el tema de los antibióticos en las macrogranjas y bueno, todo esto, ya la gente cada vez es más consciente de todo lo que hay detrás, y al final pues son estas tres patas, ¿no? Las que yo creo que o sea, sostenibilidad, conciencia con los animales y la salud. Desde, por ejemplo, en Agarimo, supongo que también percibís cierta tendencia en los consumidores y veis más o menos
¿hacia dónde van los tiros? ¿Cómo dirías que es la persona que se sienta en vuestra mesa? ¿Es consciente de vuestro proyecto y va allí buscándolo? ¿O es más porque, uy, está muy rico, vengo aquí a comer Pues porque ahí, está genial el plato? sí. Ahí, mira, yo creo que realmente mi planteamiento antes de abrir Agarimo era como, a ver, vamos a ser súper fuertes en esto, vamos a comunicar un montón, vamos a contar lo que hacemos con el compost, vamos a ofrecer el compost a la gente nada más termine de comer, ¿no? Queríamos realmente ser muy intrusivos incluso con eso. Es verdad que ahora está mucho más en nuestro ADN y en nuestro saber de estoy haciendo esto muy bien, y es cierto que a veces al cliente final cuesta comunicarse, no está tan centrado en eso, está más centrado en, joder, qué plato tan interesante. Tú lo estás contando que igual con las cabezas de la merluza que ibas a tirar, has sacado un pil con lo otro has hecho no sé qué tal, él está centrado en, joder, está rico, me llega. Por ahí sí que creo que el consumidor, de todas maneras, de aquí hablamos poniendo el foco en 2030, va a ser mucho más estricto y consciente en esto. Quiero decir, al final sí que es verdad que vemos el perfil de consumidor que nos pregunta, cada vez es más notable que la gente tiene intriga, cada vez que tenemos la oportunidad de contar un poco sobre nuestro proyecto, ¿no? Como en algo como esto, trato de hacer bastante foco porque joder, creo que es algo muy guay, creo que es algo sobre lo que el consumidor cada vez pregunta más y realmente nosotros lo que vemos es un consumidor ahora mismo que se preocupa bastante más de que el resultado final sea agradable para él, de que se esté pasando bien, de que esté comiendo bien. Lo que nosotros vemos en el ADN es, vale, él se preocupa por esto, pero nosotros sabemos que estamos consiguiendo nuestro objetivo. Que ¿Y realmente el de 2030 va a estar más alineado con vuestro objetivo? Yo pienso que sí. O sea, al final pienso que es una evolución natural de cualquier persona, ¿no? Simplemente porque vamos a ir todos evolucionando a nivel individual ahí. Confío en la presión política para que cada vez haya más propuestas que mantengan esa línea, ¿no? y que cada vez seamos más restrictivos con propuestas que no la mantengan. Y sí, yo desde luego confío en un consumidor en 2030 que se sienta en Agarimo y se lleva compost a su casa y busca dónde reciclarlo y busca dónde poder echar una mano y se interesa de verdad en el proyecto, no solo en el resultado final. Y luego es curioso porque vosotros dos representáis las dos cuestiones que pueden plantear esa flexibilidad o ese cambio de aquí al 2030, que es vosotros estáis produciendo de manera estricta, sin proteína animal, sin tal, y vosotros estáis pensando en cómo seguir usándola, pero con sostenibilidad. Aprovechar al máximo, porque evidentemente el cambio y la transformación tiene que ser gradual. Tampoco lo político puede llegar y decir, a partir de ahora ya no se puede comer cerdo. No, esto no puede ocurrir, porque eso es completamente inviable y eso provocaría un Subirán el problema. impuesto al que coma cerdo. ¿Eh? Antes de prohibirlo, pues, subirán el impuesto. Bueno, esa es otra, ¿no? Pero a mí me parece interesante que realmente vosotros representáis las dos maneras en las que vamos a llegar a ello, ¿no? La apuesta total y la apuesta de transformación en todavía aprovechando lo que tenemos y lo que significa, ¿no? Porque enlazando lo que dice Cristian, hay algo claro que es que esto se tiene que transformar de alguna forma. A nivel sostenibilidad, a nivel seguir viviendo en el mundo en el que vivimos ahora mismo, tiene que haber algún tipo de transformación. ¿Creéis que para 2030 habrá llegado esa transformación? ¿O es muy pronto? Es muy pronto. Todos los cambios a nivel social de civilizaciones, hablamos de centenas de años. O sea, es algo que está muy reciente. Hay muchos símiles yo encuentro siempre muchos símiles en la industria de la automoción, con el tema de los coches eléctricos, que tampoco es que sea una solución definitiva, porque tienen un gran impacto también medioambiental en la fabricación de coches eléctricos, pero encuentro el paralelismo, ¿no? De cómo cuando hay una industria que es la que domina, cómo va, o incluso con el tabaco, ¿no? Que se hacían debates de si realmente era tan malo, ¿no? Al principio, ¿no? Entonces, todo va a ir tan lento que en el 2030 lo que vamos a tener creo que es más conciencia, más alternativas, pero estaremos todavía a años luz y no sé si llegaremos a tiempo porque realmente hay una emergencia climática para transformar esto, ¿no? Y las emisiones que se están produciendo y todo lo que hay detrás, o nos movemos rápido o vamos a tener... Yo creo que el día del debate empezará a ser si nos va a dar tiempo a cambiar tan rápido cuando llegue el momento, ¿no? Sí, no, eso te iba a comentar. O sea, yo creo que
lamentablemente estamos ya en un punto de no retorno, lo que nos toca hacer ahora es no empeorarlo. ¿Vale? O sea, es efectivamente el cómo ser sostenibles a nivel medioambiental, como decíais, o sea, desde el punto de vista de cómo reutilizamos todo aquello que ya generamos, cómo conseguimos tener procesos industriales también más sostenibles para que ese desperdicio cada vez sea menor, y la sostenibilidad también, como decíamos, a nivel medioambiental, en cuanto a animales, por ejemplo. Nosotros siempre decimos, el animal al final forma parte de un ecosistema y no lo puedes sacar de ese ecosistema. Lo que sí podemos hacer efectivamente es un uso más racional, un uso más sostenible para todos, por supuesto pensando en ese bienestar animal, no explotarnos, no efectivamente hacer que produzcan a unos niveles sobrenaturales, no meter antibióticos, etcétera y tal, ¿no? Entonces, por eso, cuando tú te referías a ese flexitariano, yo creo que efectivamente por ahí es por donde vamos, o sea, ser conscientes de dónde estamos, dónde vivimos, cómo consumimos y qué impacto tiene todo lo que consumimos. O sea, yo creo que ahí para mí está una de las claves, ¿no? El entender realmente desde el punto de vista de consumidor qué impacto tiene cada una de nuestras decisiones de compra y cada una de nuestras decisiones de consumo. Y yo creo que aquí en este sentido los consumidores tenemos muchísimo que decir y realmente creo que somos los que estamos marcando la pauta para que luego la industria de un modo o de otro esté dando respuesta a todo esto. O sea, yo creo que hay unas generaciones, sobre todo unas nuevas generaciones de early adopters que enseguida cuando salen este tipo de alternativas son los que primero las acogen con los brazos abiertos, están en ellas, como te decía, desde consumos individuales y de la vida privada que tenemos todos, hasta gente que estás viendo que efectivamente está empezando o ya lleva una trayectoria en este tipo de negocios y cada vez se ven más. Nosotros desde el Hub lo estamos viendo, las propuestas que nos están llegando para todos estos programas que estamos realizando, etcétera y tal, como te comentaba antes, están dentro de esta línea, ¿no? Están dentro de esta línea de la sostenibilidad entendida desde todos los puntos de vista, ¿vale? Yo creo que es lo más interesante el verlas y que desde luego también, como comentábamos, el 2030 está muy cerquita, es muy complicado. Pero es verdad que los 2-3 últimos años hemos visto unos cambios que quizás ni nos planteábamos 3 años antes, ¿no? Con lo cual, ¿por qué no pensar que estos años que tenemos por delante, estos casi 7 años que tenemos por delante, realmente pueden ser muy prometedores en ese sentido? Hablando de eso que dices, de que de hace 3 años a esta parte hay muchas cosas que han cambiado, una de las tendencias que más ha crecido es la de el delivery. O sea, pasamos una pandemia que hizo que fuese la última y la única opción de disfrutar de comida más allá de, pues, de lo que pudiésemos cocinar en casa, ¿no? O sea, los restaurantes como tal cerraron y el delivery se adoptó. Ahora que ya podemos volver a restaurantes, es un hecho que el delivery sigue estando más fuerte de lo que estaba antes de la pandemia. ¿Creéis que de cara a 2030 el tema del delivery va a estar aún más establecido o que poco a poco volveremos a estar en los restaurantes y dejar el delivery de lado? Yo por mi parte creo que al final lo que fue la pandemia fue un catalizador. Realmente el delivery era una realidad antes, cada vez la gente disfrutaba más del tiempo de su casa, cada vez la casa es más un templo. Con el COVID, evidentemente todo se volvió más rápido, el delivery se convirtió en la primera opción y en la única a la hora de disfrutar de esa experiencia. Y yo creo que va a ser creciente. Yo creo que en 2030 el delivery se va a trabajar más, se trabajará en temas de, pues, por supuesto, en temas de transporte, que todo sea de una manera mucho más sostenible, porque evidentemente tener motos de un lado para otro en una ciudad de manera continua 24 horas al día, todos los días del año, es muy nocivo. Respuestas como las que vemos aquí son las que van a marcar un poco donde se va a tener que mover este nuevo delivery. Yo creo que de todas maneras el disfrute en los restaurantes seguirá. Creo que creo que compaginan, ¿no? Creo que el delivery va a crecer y creo que la experiencia de los restaurantes ya ha vuelto totalmente. Creo que ya no es una cuestión de que va volviendo, sino que lo vemos en una ciudad como Madrid, lo vemos en ciudades más pequeñas, pero en Madrid se ve que prácticamente es impracticable salir a cenar a un sitio que está en la boca de la gente de jueves a domingo. O sea que, totalmente. El tema del delivery, y lo has dicho claramente, fue ya sea un catalizador o incluso una burbuja, la pandemia. Las cifras lo dicen claramente, o sea, la comida a domicilio ha caído, las grandes plataformas están con sus
mareos y con sus estrategias y con sus dinámicas. Ha habido una transformación, además, en esas estructuras de gran plataforma hegemónica. Ha habido una fragmentación ahí de otras pequeñas empresas que siguen jugando también a la insostenibilidad, que siguen jugando a la explotación laboral, que siguen jugando a la gran mentira de te lo llevamos en bicicleta. No, lo lleváis en un 80% o un 90% en moto. Entonces, por favor, no me habléis de sostenibilidad o de ecología, o no me habléis de mejorar la ciudad cuando no lo estáis haciendo. De hecho, en el caso concreto de Madrid, esa explosión del delivery lo que ha convertido, junto con otras dinámicas ya tanto políticas como empresariales, ha sido reventar la ciudad, colapsarla, ¿no? Y esto venía de antes, incluso de la pandemia, pero bueno, aceleró de alguna forma ese colapso. Me salgo del caso de La Pájara, de la cooperativa de ciclorreparto de comida a domicilio, me salgo de los 25 restaurantes con los que nosotros trabajamos y me voy, por ejemplo, a un caso de otra ciudad que es interesantísimo. Y son unos colegas nuestros, Eraman, de Vitoria. Es un caso extraordinario. Por supuesto, Vitoria es una ciudad que en la ciclologística lleva 30 años de adelanto. Pero Eraman han hecho en apenas 2 años un trabajo espectacular, llegando ahora, prácticamente arrancando en post-pandemia, y en 2 años convirtiéndose en el 50% del delivery en la ciudad. Y con un plan y un proyecto de conseguir que Glovo salga de la ciudad, que Glovo abandone la ciudad, porque ellos están trabajando con un nivel de eficiencia, con un nivel de responsabilidad, trabajando con una restauración que está apostando a tope por ellos y, por supuesto, consiguiendo que la ciudadanía se haya acercado. Fíjate, estamos hablando de gente del norte, ¿no? Que lo de no salir a comer o no salir a cenar, hay que convencerles mucho, ¿no? Y además convencerles de que lo que le va a llegar a casa va a ser tan rico como lo que hay en el restaurante, también, hay que convencerles. Vale. Lo han conseguido. Eso que cuentas, o sea, aparte de que es un ejemplo excelente de cómo puede desarrollarse a 2030, hay una cosa con la que me quedo de lo que acabas de decir y es qué rico está lo que me llega en el delivery. Antes, hace unos años, el delivery se asumía a un tema de comida rápida, de me llega fría la pizza, la tengo que meter al horno, pero desde pandemia a esta parte y cada vez más restaurantes que consideramos buenos o que son así como de más nivel, hacen delivery a casa. ¿Creéis que eso va a convertirse para 2030 en algo ya establecido, que podremos comer con la total calidad del restaurante en casa, o seguirán siendo dos cosas separadas? Está ocurriendo, está ocurriendo. Incluso a lo mejor por la cuestión culinaria, la cuestión de tecnología, la cuestión de las innovaciones, ¿no?, en las cocinas. Pero vuelvo al caso de Eraman, pero también puedo venir al caso de La Pájara en Madrid. Nosotros trabajamos con algunos restaurantes que no es pizza, hamburguesa, bocadillo. Trabajamos con muchos veganos, muchos vegetarianos, pero estamos trabajando con gente que prepara perfectamente cremas, que prepara unas croquetas, que prepara unas ensaladas o estamos llevando tiramisús. Transportar un tiramisú es una cosa complicada, para que llegue bonito, ¿no? Y llega. La clave, la sostenibilidad del proyecto. La clave es no explotes. La clave es no pongas a trabajar a cualquiera sin formación y sin ningún tipo de aprecio por su trabajo. Si tú lo que tienes es un profesional de la ciclologística, y voy a apostar también porque, oye, si lo tienes que hacer en moto, hazlo en moto. Si lo tienes que hacer con una furgoneta, hazlo con una furgoneta. Por favor, si podemos intentar que sea eléctrica, aunque no creo para nada en esa transformación hacia lo eléctrico de la automoción, pero bueno. Pero pongo el caso de nuestro trabajo. Nuestra media de entrega del restaurante al consumidor es de 8 minutos. Toda la almendra central de Madrid. Trabajamos con 25 restaurantes diferentes. La distancia máxima que nosotros cubrimos de un restaurante a su entrega es de 3,4 kilómetros. Esas son las claves. Asumir las limitaciones de la comida a domicilio. Y entonces podrás transportar lo que quieras. Y, por supuesto, profesionalidad. Que el ciclista
Que el mensajero sea una persona comprometida también, como un camarero que se compromete con atender y servir bien en la mesa, o como un cocinero que se compromete y se dedica y se esfuerza en que el plato que sale de su cocina esté rico y sea un disfrute para su cliente. El ciclomensajero tiene que comprometerse con que lo que le entregan en el restaurante, porque lleva todo ese esfuerzo, le llegue al consumidor en la mejor forma posible. Entonces, esa pizza que viaja durante 20 o 25 minutos en una mochila, pues no tiene cabida, no es sostenible, Vale. Aunque sea una mala pizza. En 2030, entonces, tendremos proximidad en cuanto al delivery o rapidez en cuanto al delivery y también proximidad, asumo, en cuanto a nuestros proveedores. Vamos a hablar un poco de eso, del tema de los productos de proximidad, de cómo también ha ido aumentando ese foco en el producto de proximidad. ¿Creéis que de cara a 2030 va a ser como una cosa que se tenga que establecer sí o sí a nivel medioambiental? Yo puedo hablar por nuestro caso, por ejemplo. Nosotros trabajamos solo producto nacional. De ahí ya hemos progresado algo. O sea, al menos intentamos solo trabajamos en cocina producto nacional en todos los aspectos, desde especias, toda la materia prima. Yo creo que hay dos aspectos. Uno, el valor que tiene este producto, creo que es tan sencillo como eso. O sea, tú desde Madrid puedes tener un restaurante funcionando con productos a 100 kilómetros a la redonda o a 50 kilómetros a la redonda de una altísima calidad y hacer una alta cocina, una real alta cocina. Depende de la implicación, el esfuerzo que tú quieras poner en eso. Es como la temporada de los productos. Tú puedes ser tan poco aspiracional que quieras tener un plato de tomate estupendo, asumas que tienes un gran plato de tomate y te da igual la procedencia de ese tomate, de dónde venga, que lo quieres tener en enero, febrero y en diciembre también. En junio, o sea, te da completamente igual esa estacionalidad. Yo creo que al final responde a un esfuerzo en pensar un poco, en pensar la calidad de ese producto, y sí que desde luego creo que va a haber una limitación a las exportaciones. Hablaba el otro día, es una anécdota, pero con mi hermano estuvimos comentando cómo querrías que fuese tu país, partiendo de cero. Y es como que los dos estamos de acuerdo cuando hablamos de eso. Yo no exportaría. Yo simplemente aprovecharía y haría buen uso del producto cercano que tenemos nosotros. Es verdad que, por ejemplo, en Madrid, ¿no? Yo tengo un restaurante que se basa mucho en el producto gallego. Tampoco puedo hablar de esa proximidad extrema. No puedo ser así de hipócrita porque realmente yo utilizo mucho pescado. Pero hay que preocuparse de al menos no romper ciertos límites, ¿no? Yo sé que utilizo pescado, pero por otra parte intento tener un impacto positivo, ¿no? Todo lo que es desperdicio orgánico intento transformarlo. Intento al final, aunque en algún aspecto no esté siendo lo más sostenible posible, pues es verdad que trabajo producto del mar, dar una respuesta, ¿no? Estar ofreciendo un impacto por otra parte positivo. O sea que, bueno. Iciar, ¿crees que hay buenas perspectivas para el productor local o nacional de aquí a 2030? Yo creo que sí, yo creo que por esa conciencia que decíamos que es cada vez mayor, no sé si efectivamente es el 2030 o tendremos que esperar un poquito más y dependerá también mucho de las condiciones climatológicas, lamentablemente, lo que seamos capaces de cultivar o no dentro de lo que nos encontremos, pero yo creo que sí, yo creo que, como decíamos, esta conciencia cada vez mayor de ser sostenible a un nivel global te lleva al final, como decíamos también antes, de ser consciente de cómo consumes y lo que consumes y cuándo lo consumes, ¿no? Y creo que esto es una decisión de cada uno de nosotros, el decir, como decíamos, oye, pues sabemos que tomates no los tenemos todo el año, pues no me voy a ir a un restaurante y voy a pedir un plato de tomate, aunque quizás lo tenga, pero es mi decisión el no pedirlo para intentar eso. Y porque yo creo que esos cambios, o sea, esas decisiones nuestras son las que están realmente provocando los cambios. Al final el del restaurador lo que va a dar respuesta es, o va a intentar dar respuesta es a todos los clientes o a todos los consumidores que tiene, ¿no? Se empieza a notar una tendencia de cierto consumo más de producto local, aparte de que desde luego por estrategia y por compromiso decida incorporarlos desde luego en su carta, al final yo como consumidor voy a ir a esos lugares y es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Yo creo que eso es al final lo que va a ir haciendo girar la rueda y además nos encontramos también tanto en una región como en un país donde tenemos una variedad enorme de productos. O sea, si a lo mejor resulta que me dices que es que vivo al norte de Noruega, te voy a decir que vamos a tener un poco complicado el tener una variedad y unos perfiles nutricionales adecuados teniendo en cuenta dónde vivimos. Pues es verdad que ahí hay que jugar con otros elementos, pero aquí en España donde estamos, en concreto en Madrid también, tenemos, o sea, hay un acceso enorme
a productos de una altísima calidad, a productos de temporada que efectivamente son más sostenibles en cuanto a transporte, son más sostenibles en cuanto efectivamente a consumo y no tener que estar produciendo y no tener a la tierra constantemente produciendo a lo mejor un alimento que no es el que necesitamos consumir en ese momento. Lo mismo con los animales, lo mismo con alternativas vegetales, con todo lo que haya, ¿no? Entonces, yo creo que sí. Si es en 2030, ojalá sea en ese tiempo tan corto que consigamos hacer el cambio, pero yo vuelvo a lo mismo. Yo creo que hay un futuro bastante prometedor en una zona donde podemos producir casi de todo. Y Ciar comenta mucho que es el consumidor al final el que va a marcar un poco la tendencia. ¿Estáis de acuerdo con que es el consumidor el que decidirá en 2030 qué se consume o habrá agentes externos, gobierno, ordenanzas y demás que hagan que nos marquen de alguna forma lo que podemos comer y no comer en 2030? Yo creo que ahí tiene que ver mucho también la educación y ahí las nuevas generaciones que en algún momento y con más conciencia empezarán a ocupar posiciones de poder, empezarán a cambiar legislaciones, ¿no? Y que ya hoy existe la certificación de que un producto sea de cercanía, y empezar a ver los sellos y estas cosas, que el día de mañana sea algo como obligado, ¿no? O que el comprar algo de aquí no te represente que sea un sobrecoste, ¿no? Y que tengas la opción de ser cercano, pero también que pueda ser rentable, ¿no? Nosotros hacemos las carnes vegetales con más de 50 ingredientes, tenemos en el obrador, y todos son de aquí, excepto una variedad de setas que no es de aquí, porque no la hay, pero quitando ese ingrediente, los otros 50 son de aquí y puedes utilizar el sello y todo eso está muy bien, pero realmente lo que necesitamos también es que se empiece a legislar mejor y que se pongan unas reglas del juego que realmente pues, nos dirijan a que el consumidor encuentre de una manera mucho más fácil dónde están las opciones realmente de calidad y que el concepto de calidad no sea tan ambiguo, ¿no? O sea, entonces yo creo que ahí tiene que influir mucho pues, la formación y lo que suceda en el futuro a nivel de legislación. ¿Qué será un producto de calidad en 2030? ¿Cómo será considerado? Pues debería ser como ahora, ¿no? Es decir, ya llevamos muchísimos años de evolución científica a nivel de la salud y ya sabemos qué nutrientes son los y qué efectos tienen, ¿no? Entonces, todo el tema de los ultraprocesados y todo lo que tenga que ver con el impacto que tiene lo que comemos con nuestra salud, ya existen los parámetros, ya están ahí. Lo que creo es eso, ¿no? Que hace falta que se establezca realmente mucho más nítido cuáles son esos criterios que te dicen que el valor nutricional es bueno o es malo, ¿no? Y hablábamos antes de cámaras sobre el Nutri-Score, ¿no? Y cómo, bueno, que eso simplemente es una pincelada que está diciéndote que hay 3 parámetros que están bien, ¿no? Pero realmente no te están diciendo un montón más de información, ¿no? Entonces, ¿te están mintiendo? No, pero te puedes llevar a una idea equivocada de cómo es el producto, ¿no? O la calidad del producto, ¿no? Entonces, en eso sí que deberíamos de cambiar mucho. Y deberíamos de... Bueno, imaginaos que en el futuro no exista las etiquetas todas sean blancas y realmente lo que prevalezca sea la parte organoléptica y los ingredientes que tengan, ¿no? Pues ahí a lo mejor cambiaban, pero... Nos está costando que los políticos aprendan a no mentir. Bueno, también nos va a costar que la industria aprenda a no mentir. Totalmente. Pero aquí hablamos de, pues, si la industria lo pone más difícil, si a nivel político va más despacio, ¿hasta qué punto es el consumidor el que puede marcar que cada vez sea más consciente? Porque es verdad, él mencionaba el tema de los ultraprocesados, se ha hablado mucho de real fooding, de cómo alimentarse, luego eso puede ser más o menos criticable, pero la realidad es que los usuarios sabemos cómo nos alimentamos más que nunca. ¿En 2030 seremos todavía más conscientes de esto? O sea, ¿sabremos más sobre alimentación? ¿Habremos aprendido más por nuestra cuenta? ¿Qué creéis? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo es que ya te digo que soy muy positiva en este sentido. O sea, porque creo lo que decíamos y lo que hemos venido diciendo. Es decir, cada vez hay generaciones más formadas, más informadas, que son capaces de acceder a todas estas alternativas que estamos viendo.
¿Que hay cambios que son lentos? Bueno, lo comentábamos antes, o sea, hay cambios que son muy lentos aquí y en todos sitios. Unos serán más rápidos y otros serán menos, pero es verdad que mover industrias es muy complicado, que las cuestiones regulatorias son muy complejas también a nivel países, ecosistemas que están a lo mejor más avanzados de los que estamos nosotros en cuestiones de alimentación y llevan detrás muchísimo trabajo, muchísima investigación, muchísimas pruebas y muchísimos agentes involucrados, no lo vamos a negar, es obvio. Pero yo creo que, y volvemos un poco a esto, o sea, somos nosotros y son la gente que tiene pequeños negocios, gente que está cambiando las maneras que tenemos de consumir, los que estamos empujando hacia allá. Es decir, las cosas cambian o en un momento dado los gobiernos hay que regular determinados consumos o determinados productos de consumo porque somos nosotros los que los queremos consumir, no porque de repente a lo mejor haya una necesidad de regular algo que dices, sí, pero si el consumidor no te lo está pidiendo, a lo mejor es para otro momento, no es para este, ¿no?, en el que estamos. Entonces yo sí creo que nosotros, y es muy importante lo que decíamos de la educación, de ir educando a las nuevas generaciones de qué es lo que comen, cómo lo comen, de dónde viene lo que comen, el impacto medioambiental que tiene. O sea, yo creo que todo eso es lo que va fomentando este cambio lento, como decíamos, ¿vale? Y que luego lo demás va a ir viniendo y van a ir viniendo cambios legislativos, van a ir viniendo cambios de industria. Es verdad, y no lo vamos a negar, que hay otros intereses alrededor, eso es obvio, ¿no? Pero yo creo que nosotros ahí tenemos un trabajo bastante importante que hacer y un camino largo por delante, pero prometedor. ¿Por ahí qué pensáis? ¿Por ese bando de la mesa? Yo, por mi parte, soy bastante más optimista y tengo bastante más esperanza en la iniciativa privada y en el ciudadano que cuando hablamos de la parte política. O sea, creo que en España, la verdad, todo este tema muchas veces se intenta politizar de más, como si fuese parte de un partido y de otra no. Si intentamos posicionarlo en una tendencia política, y creo que no tiene ningún tipo de sentido, pues es un tema global que nos incumba a todos y que donde el cambio soy bastante más esperanzador y bastante más optimista con la empresa privada, con iniciativas que están surgiendo muy chulas en todos los sectores, no solo en el nuestro. Cada vez hay más empresas, es que hablando de todo, pues hablando de nuestro sector de desperdicio alimentario súper interesantes como Too Good To Go, empresas que cogen productos no tan bonitos de huertas que los supermercados desechan a diario para mandarlos a las casas. O sea, realmente soy mucho más optimista en ese sentido. Y luego la parte del individuo privado, que cada vez es más consciente y cada vez se preocupa más de estos aspectos. Me has traído justo un tema que a mí me interesa mucho, que es el del desperdicio alimentario. ¿Creéis que en 2030 nos alimentaremos más en base a lo que tenemos disponible y debemos consumir, o seguiremos eligiendo de una forma similar a como elegimos ahora? ¿Creéis que crecerá eso de ser consciente del desperdicio alimentario? Bueno, yo puedo otra vez, creo que sí. Yo creo que estoy diciendo que sí a casi todas las preguntas que me haces. Y un poco retomando también tú lo que decías de las iniciativas privadas, del poder que tenemos los consumidores, etcétera. Mira, en el caso, por ejemplo, de Madrid Food Innovation Hub, es una alternativa que pone encima de la mesa el Ayuntamiento de Madrid, ¿vale? Esto es una iniciativa totalmente pública, el Ayuntamiento de Madrid, en concreto del área de innovación y emprendimiento, precisamente para fomentar no solo la creación, sino el poder crecer dentro del emprendimiento a todas aquellas startups que están operando en el sector alimentario. Entonces yo creo que también, y aunque de una manera más lenta, como lo hemos visto, pero sí creo que hay iniciativas que lo están apoyando mucho. Y como te digo, nosotros desde el Hub es justamente lo que estamos haciendo. Hay un equipo de profesionales que trabaja con todas estas startups en distintos estados de desarrollo para que sean las que salgan, las que produzcan ese cambio y las que vayan empujando, ¿no? Entonces yo creo que también, y hablo del caso específico que conozco, que es el de Madrid Food Innovation Hub, y es una iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Entonces, dentro de lo que, y retomando también lo que decías del desperdicio alimentario, etcétera, yo creo que esto vuelve un poco a la cuestión de la sostenibilidad, ¿no? A cómo todas estas startups, todos estos nuevos negocios, todas estas nuevas opciones, yo creo que lo llevan absolutamente incorporado, el que seamos conscientes de, oye, consumimos estos productos de temporada, vamos a consumirlos de esta manera que produzca la menor merma posible, o en el caso de que produzca merma, como es tu caso, que se pueda reutilizar y que crees ese impacto positivo revirtiéndolo en algo más. Nosotros también nos estamos encontrando con startups
que precisamente es su base de trabajo es precisamente ese desperdicio, ¿no? Y lo transforman en otro producto nuevo, lo transforman en otro ingrediente nuevo que puede volver a entrar dentro de la cadena y que nos encontramos con esa circularidad también que estamos buscando muchas veces. Y creo que hay muchas iniciativas al respecto, la suya es una de ellas, por ejemplo. Vale, pero también están cogiendo esta rama los supermercados, o sea, los grandes supermercados. Ahora es verdad que con Too Good To Go es como muchos nos hemos hecho conscientes de que se puede jugar contra el desperdicio alimentario, pero ahora hay supermercados concretos que han añadido eso y ponen sus propias bolsas de llévate una sorpresa a casa por 3 euros y demás. ¿Creéis que va a ser como una cosa creciente que también absorba la industria, como una nueva medalla, digamos, esto de luchar contra el desperdicio alimentario? Yo... Perdona, ahí yo creo que tienen un conflicto, no tienen muy claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las grandes superficies se empeñan en que nos llevemos, por ejemplo, fruta y verdura envasada, packs en plástico, y van retirando el granel. Y al mismo tiempo luego nos quieren ofrecer como la idea o la imagen de que nos ofrecen recuperar o aprovechar al máximo sus restos. Claro, estamos hablando de políticas empresariales reales y activas o puro greenwashing, puro lavado de cara o simplemente, pues eso, una gran idea de repente de todo esto que no voy a poder sacar tradicionalmente al lineal porque ya está feo, lo meto en una bolsa, lo cierro y en realidad todos sabemos que está buenísimo y que te puedes comer esa manzana con un par de golpes y con alguna zona ennegrecida y va a estar igual de buena. Incluso a veces más rica. pero yo creo que estamos en eso, en que al final la industria, la gran industria, anda con esa esquizofrenia, ¿no? De querer jugar a lo que el ciudadano parece querer demandar y lo que le interesa realmente. Yo ahí, mira, las dos cosas esas, ¿no? De la empresa privada, las iniciativas políticas o públicas. Diferenciemos la gran política, la política que nos miente, de esa pequeña política activa y que pone en marcha iniciativas y que pone en marcha... claro, ¿qué suele ocurrir? Que funciona a nivel local. O sea, gobiernos a nivel local de un sesgo político que a mí me repele, pueden estar haciendo cosas interesantísimas en determinado sitio o pueden estar apoyando iniciativas. Entonces, al final yo creo que el juego público-privado es fundamental para que estas cosas salgan adelante, ¿no? Y para que el ciudadano al final encuentre la respuesta. Pero si, como dices, nosotros somos conscientes de que esa manzana con 2 golpes es completamente comible, en 2030 será una cosa completamente demandada, usar todo lo que hay en el mercado. Si seguimos yendo a ese sitio donde solo venden esos packs y de esa manera, no cambiará nada. Ahí tiene mucho que ver con lo que decía Guillermo, ¿no? Es al final el consumidor o realmente va cambiando esos hábitos y decides comprar en la frutería pequeña y vas al supermercado a comprar otras muchas cosas más, pero decides no comprar la fruta hasta que no hagan esto, pues entonces la industria no lo va a cambiar. La industria al final lo que quiere es vender y aquí es un tema de costes, de márgenes, etcétera, etcétera. Entonces, si lo que queremos es que esto evolucione, tendrá que ser siempre el ciudadano el que con sus muchos pequeños hábitos hagan ese mucho que se necesita, ¿no? Y aquí tenemos que también decidir dónde uno compra, ¿no? Y eso es fundamental, porque si no estaremos en manos realmente de personas que no van a querer cambiar el sistema. Vale, me has traído el gancho perfecto para ir cerrando, ¿vale? Con una frase de cierre cada uno. Quiero que me digáis cómo es ese consumidor, ese foodie de 2030, ¿cómo lo imagináis? Si ahora mismo os colocaseis en 2030, ¿cómo sería la persona a la que los negocios se dirigen, que va a vuestro restaurante, que va a vuestra tienda? ¿Qué imagináis? Empezar por este lado de la ¿Cómo mesa. sería? ¿Cómo va a ser el foodie 2030? ¿Cómo va a ser? Yo los veo como personas hermosas, bellísimas y muy simpáticos. Yo por mi parte me imagino hablando
yo me puedo centrar sobre todo en el sector de la restauración, imaginándome cómo quiero o cómo va a ser mi cliente de aquí a 7 años. Y yo me imagino, pues yo creo que tiene bastante que ver con lo que empecé diciendo, que al final yo estoy haciendo una propuesta que creo que es muy interesante, muy bonita, con una preocupación mucho más allá del resultado final. Me imagino a un foodie interesado en esa parte de mi negocio, en por qué estoy haciendo eso. Me imagino a una persona que le chirríe, ¿no? Ese no cambio de carta, ese estático en la carta. Me imagino a una persona que se preocupa realmente por lo que estamos haciendo con el compost, que me pida referencias de los productos que yo estoy cogiendo, que no se plantee que pueda dejar parte de la comida en el plato, sino que ya directamente sea una propuesta suya. Oye, déjame esto para llevármelo, lo que sea. O sea, me imagino una persona completamente alineada de la filosofía que yo tengo a día de hoy con mi negocio y mucho más preocupada por el core que por la superficie realmente. ¿Cómo imaginas? Yo tengo ahí un dilema, ¿no? De un poco cómo desearía y cómo me lo imagino. Lo que tengo claro es que hoy y todas estas startups que pues estamos creando productos del mañana a una sociedad de hoy que todavía en muchos casos no está preparada para esos cambios, en el 2030 creo que todavía estaremos un poco lejos, ¿no? Pero sí que creo que cada vez existe más conciencia y el consumidor foodie pues, va a tener muchas más preguntas y va a buscar mejores productos. Pues yo me lo quiero imaginar consciente, me lo quiero imaginar formado e informado y me lo quiero imaginar con decisiones de consumo sostenibles. Así es como me gustaría. Efectivamente, igual 2030 está un poquito cercano, pero así es como me gustaría que fuera. Muy bien. Y de cara al restaurante del futuro, ¿cómo será ese restaurante del futuro? Vale, tú ya vives en el restaurante del futuro, pero un poco de cara a la mejora a 2030, ¿cómo crees que va a ser eso? Yo no creo que viva... Primero, yo no creo que viva en el restaurante del futuro. Creo que tengo muchísimas cosas que mejorar y mucho que aprender. Y desde luego en materias de impacto podemos mejorar todavía un montón. O sea, creo que yo me imagino un restaurante donde pues, por ejemplo, el tema del transporte, ¿no? Del trato con los proveedores. Yo me esfuerzo mucho en trabajar con productores locales, pequeñitos, ponerles nombres, saber quiénes son. O sea, por hablar de, por ejemplo, mis proveedores de verduras y frutos se llaman Harvest Markets, son unos chavales bastante jóvenes, también, por supuesto, con un amplio margen a mejorar, pero que hacen una cosa ya muy interesante, que es eliminar al intermediario y trabajar directamente con el productor. Es una cosa muy chula. Pues me imagino que todos vayamos en esa dirección, que el transporte sea mucho más sostenible, porque volvemos a lo mismo. Cuando hablamos de delivery, pues en el transporte y todo lo que trabajamos con los proveedores es un tema muy delicado también. Y que exige, por una parte, una muy buena organización nuestra para no pedir tantas veces a la semana y, por otra, tener una alternativa de transporte mucho más viable o mucho más sostenible. Pero bueno, creo que esa es la dirección, mejorar ese aspecto, que también por ahí va un poco la relación, por una parte, del restaurante y por otra, de todos los proveedores que trabajan con nosotros. Desde la visión de la tienda y ese pues proveedor, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que va a haber como dos grandes grupos, ¿no? De restaurantes. Por un lado, los restaurantes temáticos, que al final pues, su gastronomía pues, va a marcar lo que es el propio restaurante, pues de comida gallega, o sea, su propia gastronomía, ¿no? Y luego creo que va a haber un grupo de restaurantes eclépticos, ¿no? Donde van a intentar de una manera muy inteligente abarcar todas esas necesidades y tendencias que van saliendo, ¿no? Y te van ofreciendo pues, diferentes opciones y van a tener tanto delivery, tanto opciones veganas, tanto opciones de proximidad, temas de alérgenos, ¿no? Entonces creo que vamos a ir encontrando como esa parte, ¿no? El temático y cada vez más un restaurante que puedas abarcar pues un concepto que se empieza a utilizar mucho, ¿no? Es el de la gastronomía de inclusión, ¿no? Donde podamos comer todos en la misma mesa con diferentes sensibilidades, inquietudes y gustos y podamos compartir cosas, ¿no? Que al final no deja de ser algo que nos une a todos, ¿no? La gastronomía, ¿no? Entonces creo que irá por ahí, debería ir por ahí.
nuestro cliente, el de La Pájara, son dos tipos, ¿no? Son ese restaurante, son ese productor a los que comunicamos, pero también son un consumidor final que está en su casa y nos pide comida a domicilio. Nosotros tenemos ese cliente. En general, todo el que consume nuestra plataforma y el que hace un pedido a La Pájara de comida de alguno de los restaurantes que tenemos es alguien completamente implicado, conocedor de cómo lo hacemos y quiénes somos. Además, nosotros estamos trabajando con ese nivel de cercanía y nivel de trato en el que nos sabemos el nombre, sabemos dónde viven. Muchas veces ya no tenemos ni que usar la aplicación para saber dónde voy a entregar, porque yo ya sé que hay todas las semanas al mediodía hay un pedido que tenemos recurrente y que ya sabemos cuándo salta y a qué hora salta, ¿no? Y luego hay esa otra parte de la tremenda empatía que tienen con nosotros, entonces que se preocupan si está lloviendo, que se preocupan si hace mucho calor, que se preocupan de bajar 3 pisos porque en su finca no hay ascensor y nos encontramos en la escalera y no en su puerta, ¿no? Bueno, creo que eso responde a que nosotros somos quienes somos, ellos son quienes son y nos hemos encontrado. Al final, eso es lo bonito de todo esto también, lo bonito de que haya un restaurador que hace una propuesta propia, personal, con una búsqueda, lo bonito de que haya unos productores que quieran ofrecer alternativas o que vosotros establezcáis una plataforma o un desarrollo o una impulsión, ¿no? para todos ellos, ¿no? Lo bonito es que al final nos estamos encontrando y que nos hemos encontrado en un lugar aquí y ahora, ¿no? como este foro, ¿no? El que, bueno, ahora lo único que necesitamos es pues eso, echarnos a la calle y anunciar a los 4 vientos la buena nueva de que hay alternativas y de que tenemos que seguir. Y también ser conscientes de que no somos los primeros, no estamos innovando tampoco tanto, estamos continuando lo que otros han hecho antes y lo que, como tú has dicho, y gracias a la educación, otros continuarán cuando nosotros no estemos. Muy bien, muy bonita reflexión para ir cerrando. Si os quedáis con algo en el tintero antes de cerrar, es vuestro momento. Nada, yo agradeceros iniciativas como esta, que creo que son muy interesantes, que generan el debate además con un montón de agentes que somos los que formamos ahora mismo este ecosistema y los que empujamos hacia ese objetivo común que, como bien has dicho, yo creo que tenemos todos. Bueno, pues con esto ya lo tenemos, es hora de ir cerrando y nada, si habéis llegado hasta este punto, muchísimas gracias por escucharnos, por vernos y nos vemos en el próximo Future Makers. Hasta luego.